17 contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Introducción. Sobre la contradicción. Tiene que haber una forma de examinar el presente que muestre en su interior cierto futuro como potencialidad. De otro modo, solo se hace a la gente desear infructuosamente. Terry Eagleton, We Marx Was Right. En la crisis del mercado mundial se revelan aparatosamente las contradicciones y antagonismos de la producción burguesa. En lugar de investigar cuáles son los elementos contradictorios que entrechocan, los apologetas se contentan con negar la catástrofe misma y se obstinan en afirmar, frente a su periodicidad regular, que si la producción tuviese lugar según prevén los manuales, nunca se darían crisis. La apologética se resume, pues, en el falseamiento de las relaciones económicas más simples y especialmente en sostener la unidad frente a la contradicción. Karl Marx, Theories of Surplus Value, tomo 2, página 500. En inglés, el concepto de contradicción se utiliza con dos significados básicos diferentes. El más común y más obvio deriva de la lógica de Aristóteles, cuando dos proposiciones son tan opuestas que no pueden ser ambas ciertas a la vez. La afirmación, todos los mirlos son negros, por ejemplo, contradice en ese sentido la afirmación, todos los mirlos son blancos. Si una de esas afirmaciones es cierta, la otra no puede serlo. El otro uso es el que se refiere a dos fuerzas aparentemente opuestas simultáneamente presentes en una situación, una entidad, un proceso o un acontecimiento determinado. Muchos de nosotros, por ejemplo, experimentamos una tensión entre las exigencias del empleo con el que nos ganamos la vida y la construcción de una vida personalmente satisfactoria en el hogar. A las mujeres en particular se les aconseja constantemente sobre cómo mantener un mejor equilibrio entre los objetivos de su carrera profesional y sus obligaciones familiares. A cada momento nos vemos tironeados por tales tensiones que tenemos que superar un día tras otro, evitando que nos estresen o agoten demasiado. Podemos incluso soñar con eliminarlas interiorizándolas. En el caso de las contradicciones entre la vida en familia y el trabajo, por ejemplo, podemos situar esos dos aspectos rivales de nuestra actividad en el mismo espacio y no separarlos en el tiempo. Pero eso no siempre ayuda, como reconocerá quien quiera que se vea obligado a permanecer pegado a la pantalla del ordenador, esforzándose por cumplir un plazo marcado, mientras los niños juegan con cerillas en la cocina. Por esta razón suele ser costumbre separar netamente los espacios y tiempos de la vida y el trabajo. Siempre han existido tensiones entre las exigencias de la producción organizada y la necesidad de producir la vida cotidiana, pero a menudo son latentes más que abiertas y como tales permanecen inadvertidas para la gente que intenta cumplir sus obligaciones diarias. Además, esas oposiciones no están siempre claramente definidas, sino que pueden ser porosas e interpenetrarse. La distinción entre trabajo y vida, por ejemplo, a menudo se difumina. Yo suelo tener ese problema. Del mismo modo que la distinción entre fuera y dentro depende de la existencia de fronteras nítidas y a veces puede no haberlas, hay muchas situaciones en las que resulta difícil delimitar oposiciones claras. Pero hay situaciones en las que las contradicciones se hacen más obvias, se agudizan y llegan a un punto en que la tensión entre deseos opuestos se hace insoportable. Es el caso de la que se suscita entre los alicientes profesionales y una vida familiar satisfactoria. Las circunstancias externas pueden cambiar y convertir lo que en otro tiempo fue una tensión aceptable en una crisis. Las exigencias del empleo pueden alterarse, por ejemplo, con un cambio de horario o ubicación. Y también pueden modificarse las circunstancias en el frente hogareño. Una enfermedad repentina. La suegra que se hacía cargo de los niños después de la escuela se va a vivir a Florida. Así como los sentimientos íntimos de las personas. Alguien experimenta una epifanía. Se concluye que no se puede seguir así y se abandona asqueado el empleo o el hogar. Principios éticos o religiosos recién adquiridos pueden exigir una forma diferente de estar en el mundo.
Distintos grupos de la población, por ejemplo, mujeres y hombres, o distintos individuos pueden sentir y reaccionar de forma muy diferente frente a contradicciones similares. En la definición y apreciación del poder de las contradicciones existe un poderoso elemento subjetivo. Lo que es insoportable para uno puede no significar nada especial para otro. Aunque las razones pueden variar y las condiciones diferir, las contradicciones latentes pueden intensificarse de repente hasta convertirse en crisis violentas. Una vez resueltas, las contradicciones pueden también atenuarse de repente, aunque rara vez sin dejar marcas y a veces cicatrices de su paso. El genio queda así temporalmente encerrado de nuevo en la botella, por decirlo así, de modo habitual mediante algún reajuste radical entre las fuerzas opuestas enfrentadas que se hallan en la raíz de la contradicción. Las contradicciones no son siempre rotundamente malas y evidentemente no trato de sugerir connotaciones automáticamente negativas. Pueden constituir una fuente fecunda de cambio social y personal de la que la gente salga mucho mejor que antes. No siempre sucumbimos y nos perdemos en ellas. Podemos utilizarlas creativamente. Una de las eventuales salidas de una contradicción es la innovación. Podemos adaptar nuestras ideas y prácticas a nuevas circunstancias y aprender de la experiencia a ser mejores y más tolerantes. Parejas que se han distanciado pueden redescubrir las virtudes del otro cuando tratan de resolver una crisis entre trabajo y familia, o pueden encontrar una solución tejiendo nuevos lazos duraderos de apoyo y cuidado mutuo en el ámbito donde viven. Ese tipo de adaptación se puede dar tanto a escala individual como macroeconómica. Gran Bretaña, por ejemplo, se vio en una situación contradictoria a principios del siglo XVIII. Se necesitaba tierra para extraer biocombustibles, en particular carbón vegetal, y para la producción de alimentos, y en una época en que la capacidad del comercio internacional en energía y alimentos era limitada. El desarrollo del capitalismo amenazaba interrumpir debido a la creciente rivalidad con respecto a uno u otro de esos usos de la tierra. La respuesta estaba en excavar minas a cierta profundidad para obtener carbón como fuente de energía, de forma que la superficie se pudiera utilizar únicamente para la producción de alimentos. Más tarde, la invención de la máquina de vapor contribuyó a revolucionar el propio capitalismo al generalizarse el uso de combustibles fósiles. Una contradicción puede ser con frecuencia la madre de una invención. Pero observemos algo importante al respecto. El recurso a los combustibles fósiles alivió entonces una contradicción, pero ahora, siglos después, intensifica otra entre su uso desmedido y el cambio climático. Las contradicciones tienen la desagradable costumbre de no ser resueltas sino simplemente desplazadas. Observemos bien este principio porque aparece muchas veces en lo que sigue. Las contradicciones del capital han generado a menudo innovaciones, muchas de las cuales han mejorado la calidad de la vida cotidiana. Cuando las contradicciones dan lugar a una crisis del capital, propiciando momentos de destrucción creativa, rara vez sucede que lo que se crea y lo que se destruye esté predeterminado y menos aún que todo lo que se crea sea malo y todo lo que era bueno resulte destruido, y rara vez resuelven totalmente las contradicciones. Las crisis son momentos de transformación en los que el capital suele reinventarse a sí mismo y transformarse en algo diferente. Y ese algo diferente puede ser mejor o peor para la gente por mucho que estabilice la reproducción del capital. Pero la crisis son también momentos de peligro cuando la reproducción del capital se ve amenazada por las contradicciones subyacentes. En este estudio me atenderé a la concepción dialéctica de la contradicción, más que a la de la lógica aristotélica. No quiero decir con esto que la definición aristotélica sea equivocada. Las dos definiciones, aparentemente contradictorias, son autónomas y compatibles, solo que se refieren a circunstancias muy diferentes. En cuanto a la concepción dialéctica, muy rica en posibilidades, no me parece tan difícil de emplear como a veces se piensa. Para empezar, en cualquier caso, debo atender a la que es quizá la contradicción más importante, la que se da entre realidad y apariencia en el mundo en el que vivimos. Marx nos advirtió, como es sabido,
que nuestra tarea consiste en cambiar el mundo más que en entenderlo. Pero enjuiciando la totalidad de sus escritos, hay que reconocer que dedicó infinitas horas en la biblioteca del Museo Británico a la tarea de entender el mundo. Y fue así, creo, por una razón simple, la que se suele expresar bajo el término fetichismo. Con ese término Marx se refería a las diversas máscaras, disfraces y distorsiones de lo que sucede realmente en el mundo que nos rodea. Si todo fuera tal como parece superficialmente, escribía, no habría ninguna necesidad de ciencia. Para poder actuar coherentemente en el mundo tenemos que indagar bajo las apariencias superficiales, ya que éstas suelen inducir a una actuación con resultados desastrosos. Los científicos nos enseñaron hace mucho tiempo, por ejemplo, que el Sol no gira en torno a la Tierra, como parece, aunque un reciente estudio sociológico realizado en Estados Unidos mostraba que el 20% de la población estadounidense sigue creyendo que es así. Los profesionales de la medicina reconocen igualmente que existe una gran diferencia entre los síntomas y las causas subyacentes, habiendo transformado con gran esfuerzo su comprensión de las diferencias entre apariencias y realidades en el arte especializado del diagnóstico médico. Hace un tiempo yo tuve un dolor agudo en el pecho y estaba convencido de que era un problema de corazón, pero resultó ser un dolor reflejo de un nervio pinzado en el cuello que se resolvió con unos cuantos ejercicios físicos. Marx quería generar el mismo tipo de comprensión profunda en lo que se refiere a la circulación y acumulación del capital, por debajo de las apariencias superficiales que disfrazan la realidad subyacente. El acuerdo o desacuerdo con sus diagnósticos específicos no es lo que nos importa ahora, aunque sería estúpido no tener en cuenta sus descubrimientos, sino reconocer la posibilidad general de que a menudo atendamos a los síntomas más que a las causas subyacentes y de tener que desenmascarar lo que sucede verdaderamente bajo múltiples capas de apariencias superficiales a menudo engañosas. Déjenme ofrecer algunos ejemplos. Si pongo $100 en una cuenta de ahorro con una tasa de interés compuesta del 3%, al cabo de 20 años mis ahorros habrían aumentado hasta $180.061. El dinero parece tener la capacidad mágica de poner sus propios huevos de oro, de crecer con un incremento anual cada vez mayor. Sin que yo haga nada, mi cuenta de ahorros medra cada vez más. ¿Pero de dónde viene realmente el aumento del dinero? ¿El interés? Ese no es el único tipo de fetiche en nuestro entorno próximo. El supermercado está lleno de signos y disfraces fetichistas. Una lechuga cuesta la mitad que un cuarto de kilo de tomates. Pero ¿de dónde viene la lechuga o los tomates? ¿Y quién es el que ha trabajado para producirlos o quién los ha transportado hasta el supermercado? ¿Y por qué cuesta un artículo mucho más que otro? Además, ¿quién tiene el derecho a adjuntar cierto signo cabalístico a los artículos en venta como dólar, euro o libra, o de convertirlos en números como medio kilo cuesta $1 o el kilo vale 2 euros? Los artículos aparecen mágicamente en el supermercado con una etiqueta que marca su precio, de modo que los clientes con dinero pueden satisfacer sus deseos y necesidades dependiendo de cuánto lleve en sus bolsillos. Nos hemos acostumbrado a todo eso, pero no percibimos que no tenemos ni idea de dónde viene la mayoría de los artículos, cómo se producen, quién los hace y en qué condiciones, o por qué se intercambian en las proporciones en que lo hacen y qué demonios es realmente el dinero que utilizamos. En particular cuando leemos que la Reserva Federal acaba de crear otro $1 billón sacándoselo del sombrero. La contradicción entre realidad y apariencia derivada de todo ello es con mucho la más general y difundida que tendremos que afrontar al tratar de desvelar las contradicciones más específicas del capital. El fetiche entendido de esa forma no es una creencia insensata, una mera ilusión o una galería de espejos, aunque a veces parece serlo. Es realmente lo que sucede al usar el dinero para comprar mercancías o servicios y vivir sin más preocupaciones que la cantidad del dinero que tenemos y cuánto se podrá comprar con ella en el supermercado. Cierto es que el dinero guardado en mi cuenta de ahorros crece de año en año, pero si se le pregunta a alguien ¿qué es el dinero?, la respuesta suele ser un silencio perplejo.
A cada paso nos esperan mistificaciones y máscaras, aunque ocasionalmente, por supuesto, nos sintamos conmocionados al leer que el millar o más de trabajadores que murieron al derrumbarse un edificio en Bangladesh se dedicaba a confeccionar las camisas que compramos en los grandes almacenes y que vestimos despreocupadamente. En general, no sabemos nada de la gente que produce los bienes que dan sustento a nuestra vida cotidiana. Podemos vivir perfectamente bien en un mundo fetichista de signos y apariencias superficiales, sin necesidad de saber nada de cómo funciona. Del mismo modo que podemos accionar un interruptor y disponer de luz sin saber nada de la generación de electricidad. Solo cuando sucede algo extraordinario, los estantes del supermercado están vacíos, los precios suben disparadamente, el dinero que guardamos en nuestra cuenta disminuye bruscamente de valor o la luz no se enciende. Nos hacemos las grandes preguntas sobre por qué y cómo esas cosas que suceden tan lejos, más allá de las puertas y de los muelles de descarga de los grandes almacenes, pueden afectar tan espectacularmente a la vida y el sustento cotidianos. En este libro trataré de ir más allá de ese fetichismo y de determinar las fuerzas contradictorias que asedian al motor económico que hace funcionar al capitalismo, porque creo que la mayor parte de las explicaciones sobre lo que viene sucediendo son profundamente erróneas. Reproducen el fetichismo y no hacen nada por despojar la niebla del equívoco. Haré, sin embargo, una clara distinción entre capitalismo y capital. Esta investigación se centra en el capital y no en el capitalismo. ¿Qué implica esa distinción? Por capitalismo entiendo cualquier sistema social en el que predominan de forma hegemónica los procesos de circulación y acumulación del capital a la hora de proporcionar y configurar las bases materiales, sociales e intelectuales para la vida en común. El capitalismo está cuajado de innumerables contradicciones, muchas de las cuales no tienen, sin embargo, nada que ver directamente con la acumulación del capital. Esas contradicciones trascienden las especificidades de las formaciones sociales capitalistas. Como ejemplo podrían señalarse las contradicciones asociadas a las relaciones de género heteropatriarcales dominantes en la antigua Grecia y Roma, en la antigua China, en Mongolia o en Ruanda. Lo mismo se puede decir de las distinciones raciales, entendidas como cualquier pretensión de superioridad biológica por parte de algún subgrupo de la población frente al resto. La raza no se define, por lo tanto, en términos de fenotipo. Las clases obreras o campesina en Francia a mediados del siglo XIX eran abierta y ampliamente consideradas como biológicamente inferiores, opinión que cabe detectar en muchas de las novelas de Zola. La racialización y las discriminaciones de género se mantienen desde hace mucho tiempo, y es evidente que la historia del capitalismo está intensamente racializada y generalizada. Cualquiera podría entonces preguntarme por qué no incluyo las contradicciones de raza o de género, junto a muchas otras como el nacionalismo, la etnicidad y la religión, como fundamentales en este estudio de las contradicciones del capital. La respuesta más breve e inmediata es que las excluyo porque, aunque sean omnipresentes en el capitalismo, no corresponden específicamente a la formación de circulación y acumulación que constituye el motor económico del mismo. Eso no significa en absoluto que no tenga ningún efecto sobre la acumulación de capital o que ésta no les afecte, quizás sería mejor decir infecte, igualmente o las explote activamente. El capitalismo ha impulsado claramente en varias épocas y lugares la racialización, por ejemplo, hasta el extremo de los horrores de los genocidios y los holocaustos. El capitalismo contemporáneo simplemente aprovecha las discriminaciones y la violencia de género, así como la frecuente deshumanización de la gente de color. Las intersecciones e interacciones entre racialización y acumulación del capital son muy evidentes y están poderosamente presentes, pero un examen de esas cuestiones no nos dice particularmente nada sobre cómo funciona el motor económico del capital, por más que identifique una de las fuentes de donde extrae su energía. Una respuesta más detallada requeriría una mejor comprensión de mi propósito y del método que he elegido utilizar. De la misma forma que un biólogo puede aislar determinado ecosistema cuya dinámica y contradicciones hay que analizar como si no existiera el resto del mundo,
Yo trato de aislar la circulación y acumulación del capital de todo lo demás que las rodea. Las trato como un sistema cerrado a fin de determinar sus principales contradicciones internas. Utilizo, en resumen, el poder de la abstracción para construir un modelo de cómo funciona el motor económico del capitalismo. Uso ese modelo para explorar por qué y cómo se producen las crisis periódicas y si, a largo plazo, existen ahí ciertas contradicciones que pueden demostrarse fatales para la perpetuación del capitalismo tal como lo conocemos. Del mismo modo que el biólogo admitirá fácilmente que fuerzas y trastornos externos, huracanes, calentamiento global y subida del nivel del mar, contaminantes nocivos en el aire o en el agua, perturbarán o incluso alterarán sustancialmente la dinámica normal de la reproducción ecológica en el área que ha aislado para su estudio. Lo mismo sucede en mi caso. Las guerras, el nacionalismo, las contiendas geopolíticas, los desastres de diversos tipos forman parte de la dinámica del capitalismo, junto con grandes dosis de racismo, odio y discriminaciones de género, sexuales, religiosas y étnicas. Se necesitaría un holocausto nuclear para acabar con todas ellas antes de que ninguna contradicción interna potencialmente fatal del capitalismo haya concluido su obra. No digo, por lo tanto, que todo lo que sucede en el capitalismo sea obra de las contradicciones del capital, pero sí pretendo discernir las contradicciones internas de este que han generado las recientes crisis, haciendo parecer como si no hubiera ninguna salida clara sin destruir la vida y sustento de millones de personas de todo el mundo. Permítaseme utilizar otra metáfora para explicar mi método. Un gran buque que surca el océano es un lugar particular y complicado donde tiene lugar distintas actividades, relaciones e interacciones sociales. Distintas clases, géneros, etnias y razas interactúan en formas a veces amistosas y otras violentamente conflictivas mientras transcurre el crucero. Los empleados, desde el capitán hasta el último grumete, están jerárquicamente organizados y algunos grupos, por ejemplo, los camareros que atienden a las cabinas, pueden estar enfrentados con sus supervisores y molestos con la gente a la que supuestamente deben servir. Podemos aspirar a describir en detalle lo que sucede en la cubierta y en las cabinas de ese navío y por qué. Pueden estallar contiendas entre los pasajeros de distintos puentes, aislándose los más ricos en los superiores para jugar una partida infinita de póker y redistribuir la riqueza entre ellos, sin prestar ninguna atención a lo que sucede más abajo. Pero mi propósito aquí no es entrar a estudiar todo eso. En la sala de máquinas de ese barco se alojan sus calderas y compresores, un motor económico que funciona día y noche proporcionándole energía y permitiéndole desplazarse por el océano. Todo lo que sucede en esa nave depende de que ese motor siga funcionando. Si se estropea o estalla, el barco dejará de navegar. En nuestro caso es el motor del capitalismo el que de modo obvio se viene estremeciendo en los últimos tiempos y parece particularmente vulnerable. En esta investigación trataré de establecer por qué. Si se avería definitivamente y el barco deja de desplazarse, podemos vernos todos en un problema muy serio. Habrá que reparar el motor o sustituirlo por otro con un diseño diferente. En este último caso, se plantea la cuestión de cómo rediseñar el motor económico y con qué características. Para hacerlo sería útil saber qué es lo que funciona o no funciona bien en el viejo motor, de manera que podamos emular sus buenas cualidades sin reproducir sus fallos. Hay, sin embargo, unos cuantos puntos claves en los que las contradicciones del capitalismo afectan al motor económico del capital con fuerza potencialmente destructiva. Si el motor se inunda debido a acontecimientos externos, como una guerra nuclear, una pandemia infecciosa global que irrumpe todo comercio, un movimiento revolucionario desde arriba que arremete contra los maquinistas de abajo o un capitán negligente que dirige al barco contra un arrecife, el motor del capital se interrumpiría entonces por razones distintas a sus propias contradicciones. En lo que sigue señalaré debidamente los puntos primordiales en los que el motor de la acumulación del capital puede ser particularmente vulnerable a tales influencias externas, pero no analizaré en detalle sus consecuencias dado que, como ya he dicho,
Mi propósito aquí es aislar y analizar las contradicciones internas del capital, más que las contradicciones del capitalismo en su conjunto. En ciertos círculos parece de buen gusto despreciar o menospreciar este tipo de estudios como capitalocéntricos, pero yo no veo nada malo en ellos como tal. Por supuesto que las pretensiones interpretativas que surgen de los mismos no se lleven demasiado lejos o en una dirección equivocada. Y también creo necesario disponer de estudios capitalocéntricos mucho más sofisticados y profundos que faciliten una mejor comprensión de los problemas recientes con que se ha encontrado la acumulación de capital. ¿Cómo podemos interpretar sino los persistentes problemas actuales del desempleo masivo, la espiral a la baja del desarrollo económico en Europa y Japón, los inconstantes avances a trompicones en China, India y los demás países denominados colectivamente como BRIC? Sin una guía adecuada de las contradicciones que subyacen a tales fenómenos, estaremos perdidos. Es con seguridad miope, cuando no peligroso y ridículo, menospreciar como capitalocéntricas las interpretaciones y teorías de cómo funciona el motor económico de la acumulación de capital en relación con la coyuntura actual. Sin tales estudios interpretaremos equivocadamente, con gran probabilidad, los acontecimientos que se vienen produciendo. Las interpretaciones erróneas conducen casi siempre a políticas erróneas, cuyo resultado será profundizar más que aliviar las crisis de acumulación y la miseria social que se derivan de ellas. Se trata, en mi opinión, de un serio problema de la totalidad del mundo capitalista actual. Políticas erróneas basadas en una teorización errónea agravan las dificultades económicas y exacerban los trastornos sociales y la miseria resultante. Para el hipotético movimiento anticapitalista, ahora en formación, es aún más crucial no solo entender mejor el funcionamiento de su antagonista para oponerse al mismo, sino también articular una clara argumentación sobre por qué tiene sentido en nuestra época un movimiento de este tipo y por qué es tan necesario tal movimiento en los difíciles años que nos esperan para que el conjunto de la humanidad pueda vivir una vida decente. Así pues, lo que pretendo aquí es una mejor comprensión de las contradicciones del capital, no del capitalismo. Quiero saber cómo funciona el motor económico del capitalismo, por qué funciona como lo hace, y por qué podría tambalearse y detenerse, y a veces parece estar a punto del colapso. También quiero mostrar por qué debería sustituirse ese motor económico y cuál podría ser su eventual reemplazo.